Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión académica titulada Alergia al látex, reconocimiento, evaluación, manejo, prevención, educación y el uso de productos alternativos. Yo soy la doctora Ana Karen Chávez Ruiz, residente del Servicio de Alergia y Inmunología Clínica, y agradezco a mi profesor asesor, el doctor José Ignacio Canseco Villarreal, por su asesoría para la elaboración de esta presentación. Empezando con la introducción, la alergia al látex de caucho natural es hoy en día un problema clínico relevante a nivel mundial, y esto es debido a la gravedad de los síntomas que esta puede llegar a producir, entre ellos urticaria de contacto, rinoconjuntivitis, asma bronquial e incluso anafilaxia, y debido a los grupos de riesgo que se encuentran expuestos, sobre todo el personal de salud y los pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos de manera repetida. La evitación del látex como tal va a ser bastante difícil, como lo vamos a ver más adelante, debido a su ubicuidad, ya que hay más de 40,000 productos que van a contener látex en todo el mundo. Y no nada más en el entorno médico, sino también podemos encontrar estos productos en casa, y eso es algo muy importante. El incremento de la alergia al látex se dio en la década de 1980, y esto se dio en medio de una crisis de salud pública originada por las enfermedades de transmisión sexual y el uso de las precauciones de bioseguridad universales que hoy conocemos como las precauciones estándar, en donde se requiere o se indica el uso de protección en manos, como lo es el uso de los guantes de látex. Esto generó que la alergia al látex se tornara un problema de salud ocupacional, y se tuvieron que implementar ciertas medidas para poder disminuir este padecimiento. ¿Y qué es lo que se hizo? Se empezaron a producir guantes que tuvieron un bajo contenido de alérgenos. Se hizo una reducción o incluso una prohibición de los guantes de látex empolvados. Esto sobre todo en algunos países. Y además se llevaron a cabo distintas campañas de salud pública. En cuanto al origen y la función del látex, la palabra látex procede del latín, de látex o lactix, y se refiere a la savia blanca lechosa que va a ser sintetizada por las células laticíferas especializadas de un árbol y secretadas del tronco herido. La mayor fuente de látex de caucho natural va a ser producido de manera comercial y va a ser proveniente de la savia de un árbol, que es el árbol del caucho, que es el Hevea brasilensis. Es importante mencionar que este no es el único árbol que secreta látex de caucho natural, ¿ok? Sin embargo, es del cual se obtiene la mayor parte de este látex para la fabricación de los productos que nosotros normalmente tenemos contacto, ¿ok? La función natural del látex va a ser servir de un mecanismo de defensa contra microorganismos e insectos para el mismo árbol. Y el componente principal del látex, EVA, es el hidrocarburo polimérico 1,4-cis-poliisopreno, que va a representar el 33% del peso del látex seco y solo del 1 al 2% de la savia láctea fresca va a estar compuesta de proteínas. En cuanto a los antecedentes, tenemos que desde 1600 años antes de Cristo hay registros del uso de látex. Esto en la antigua Mesoamérica. Se ha encontrado en Manatí, Veracruz, estas pelotas de goma que eran utilizadas. Ay, déjenme prender. Bueno, la pelota que podemos ver aquí, utilizadas para el juego de la pelota. Se han encontrado diferentes herramientas en donde se utilizaba piedra y estaban unidas a un palo con látex, o más bien con el caucho, entre otras. Y bueno, desde 1840 es cuando se introduce el látex al campo de la medicina, y los primeros 2 reportes se dan en Alemania en 1927 por 2 médicos. Uno de ellos, Stern, que refiere que un paciente con una prótesis dental de caucho presenta urticaria y edema laringio. Y otro médico, el médico Grimm, reporta que posterior
a la inhalación de partículas de látex de caucho natural de un cable eléctrico calentado y aislado por caucho, un paciente también llegó a presentar sintomatología. En 1989 aparecen los primeros informes en Norteamérica y Salter, un médico estadounidense, describe a 2 niños que padecían espina bífida que presentaron anafilaxia intraoperatoria y ambos tenían el antecedente de urticaria tras la exposición al caucho. Vamos a ver que a lo largo de este tiempo, la alergia al látex de caucho natural surge como una de las principales causas de alergia. Eso sobre todo en trabajadores de la salud y aquellos pacientes que entraban a quirófano de manera repetitiva, y esto representó enormes consecuencias económicas y para la salud. Y después de que se presentaron más de 1000 casos de anafilaxia relacionados con el látex y 15 muertes causadas por esto, en 1991 la FDA inicia con actividades para realizar conciencia sobre la alergia al látex de caucho natural en el sector de salud, y en 1999 propone un manual, el Manual de Orientación de Guantes Médicos, y posterior a esto es cuando se introducen los guantes sin látex y sin polvo. En cuanto a los factores de riesgo, nuestro principal factor de riesgo va a ser la exposición al látex de caucho natural. Y como mencionábamos, hay algunos grupos que van a tener un mayor riesgo para poder desarrollar la alergia al látex. Y eso van a ser los niños con espina bífida o alguna otra patología que implique el antecedente de múltiples cirugías, así como los trabajadores de la salud. Dígase médicos, enfermeras, dentistas. Y también esto debemos de considerarlo también en los trabajadores no sanitarios que puedan llegar a tener una exposición frecuente. Porque como mencionábamos, el látex no nada más está en el entorno médico. Hay otras ocupaciones en donde se pueden contener muchos productos que contengan látex. En cuanto a los pacientes, aquellos que tengan más de 5 cirugías tienen un mayor riesgo de sensibilizarse, y el personal médico y pacientes, sobre todo aquellos que tengan antecedente de atopia y exposición a productos derivados de látex. Eso sobre todo por contacto directo con la piel o por inhalación. En cuanto a los grupos de riesgo que les mencionaba, tenemos otras ocupaciones que pueden estar en contacto de manera frecuente con el látex. Como ya lo sabemos, médicos y otras profesiones de la salud, manipuladores de alimentos y trabajadores de restaurantes, trabajadoras del hogar o trabajadores del hogar, peluqueros, trabajadores de la industria del caucho, personal de seguridad, policías, bomberos, usuarios de preservativos, trabajadores de la construcción, pintores, trabajadores de funerarias y floristas. ¿Y qué otras condiciones médicas van a conferir un aumento en la predisposición a la sensibilización al látex? Como mencionábamos, espina bífida, anomalías urogenitales, malformaciones anorrectales, fístulas traqueoesofágicas, entre otras. Muy importante mencionar individuos atópicos, que como quiera lo vamos a mencionar de nueva cuenta más adelante. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, vamos a tener que la prevalencia de sensibilización al látex en la población en general va a variar del menos del 1% al 7.6%. Y esto va a depender de dónde y en quién se estudió o qué población fue estudiada. Y en promedio es del 4.3%. En cuanto a la prevalencia de la alergia al látex de caucho natural en grupos específicos que tengan exposición frecuente, va del 3 al 64%, que es mucho mayor comparada a la de la población general. En cuanto a la prevalencia de alergia al látex de caucho natural, también va a variar de acuerdo al perfil laboral. Tenemos que los que tienen una mayor prevalencia van a ser los médicos cirujanos, seguido de los odontólogos, personal de enfermería y por último el resto del personal médico. Se reporta que aproximadamente el 19% de todas las reacciones anafilácticas durante la cirugía se van a relacionar con la alergia al látex, ¿ok? Y el látex tiene el segundo lugar como causante de reacciones anafilácticas intraoperatorias. Esto confiriéndole una mortalidad a estos pacientes que va desde el 3 hasta el 9%. Y el riesgo de presentar reacciones más graves, tal como la anafilaxia,
tras el contacto con el látex va a incrementar con la exposición parenteral y esto también al haber contacto a través de las membranas mucosas con las proteínas del látex. Importante mencionar que aproximadamente el 50% de los dispositivos o equipos que se encuentran en un entorno hospitalario van a contener látex. En cuanto a los alérgenos relevantes en el látex, se han identificado alrededor de 250 polipéptidos diferentes de látex de caucho natural. Y dado que este tiene un origen vegetal, vamos a tener panalérgenos y alérgenos constitutivos. A la fecha, 60 de estos pueden unirse a la IgE humana y en la actualidad se incluyen únicamente 15 alérgenos en la última lista de nomenclatura, esto por el Comité de Nomenclatura de Alérgenos de la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional de las Sociedades Inmunológicas. Es importante mencionar también que además en la fabricación del caucho pueden llegarse a agregar algunos productos químicos, como lo pueden ser los tiurams, los estabilizadores, antioxidantes como pueden ser tiocarbamatos, difenilaminas, dihidroquinolinas y la fenilendiamina. Y estos todos pueden ser posibles alérgenos de contacto que van a ser agregados durante el proceso de fabricación. En cuanto a los alérgenos relevantes del látex, muy bien. Mencionábamos que eran 15, ¿ok? Empezando con el primero, tenemos a FB1, únicamente vamos a mencionar a los más relevantes, ¿ok? Vamos a ver que algunos de los alérgenos van a estar sobre todo asociados con alergia en pacientes con espina bífida. Uno de ellos va a ser el alérgeno mayor, FB1, que ese es un factor de elongación del caucho, ¿ok? Otro de los que están asociados con alergia en pacientes con espina bífida va a ser otro alérgeno mayor que es el FB3. Asimismo, el FB5 también es un alérgeno mayor. Estos son los principales relacionados con pacientes con espina bífida. En cuanto al resto, tenemos que FB2 va a ser un alérgeno menor que va a estar involucrado en el síndrome de látex fruta, y esto debido a su reactividad cruzada con otras glucosidasas. Tenemos que el FB3 es una proteína de partícula pequeña de caucho. En cuanto al FB5, este también va a estar asociado al síndrome de látex fruta por su reactividad cruzada, esto con la proteína ácida del kiwi. En cuanto al FB6 0.1, esta también va a ser un alérgeno sensibilizante, sobre todo en trabajadores de la salud y aquellos trabajadores que manipulan el caucho. Y va a haber una reactividad cruzada con las quitinasas, estas sobre todo encontradas en el plátano y en el aguacate. Con relación al FB 0.2, va a tener también reactividad cruzada con quitinasas y de igual manera plátano, aguacate, nuez de castaña. En el caso de FB7, este también va a estar asociado con el síndrome de látex fruta. El FB8 es una profilina, es un panalérgeno, y este se va a asociar al síndrome de alergia oral por reactividad cruzada. Va a tener homología con Ambrosia artemisifolia, el olivo y el abedul. Y además va a ser un marcador importante de sensibilización asintomática al látex. Del resto de los alérgenos que tenemos, el FB11 de igual manera también es un panalérgeno y va a tener homología con Ficus benjamina, que es un árbol. En caso de FB12, también es un panalérgeno y se va a asociar con el síndrome de látex fruta. Del resto de los alérgenos realmente son o antígenos mayores o hasta el momento no se ha establecido una relevancia clínica. En cuanto a la fisiopatología y manifestaciones clínicas, vamos a tener que la sensibilización va a depender de 4 factores. El primero de ellos es la ruta de exposición. En segundo lugar, la frecuencia de la exposición a esta, la dosis de exposición y la susceptibilidad que pueda tener cada individuo. En cuanto a las vías de exposición a los alérgenos de látex, como mencionábamos que la alergia al látex puede afectar a la población en general
sin realmente tener alguna exposición ocupacional a estos productos, se van a describir diferentes vías. La primera de ellas de la que vamos a hablar es el contacto directo por la piel, y esta va a ser la ruta principal de sensibilización. Esta va a conferir un importante riesgo de sensibilización, sobre todo cuando la piel se encuentra dañada. Dicha sensibilización parece acumularse e incluso aumentar con el tiempo, y como sabemos, miles de productos van a contener el látex. En cuanto a la exposición al aire en el látex, los antígenos del látex se pueden llegar a inhalar y pueden llegar a desencadenar reacciones alérgicas. Dos fuentes principales van a ser las partículas de almidón de maíz que se encuentran en los guantes de látex empolvados y el polvo de los neumáticos. Esas proteínas se pueden adherir a las partículas de polvo que se encuentran en el aire y por lo tanto pueden transportarse, siendo un medio para que uno pueda llegar a entrar en contacto. Las partículas de látex, es importante saber que esas partículas que se encuentran areolizadas van a contaminar por completo el entorno en donde se utilicen los guantes. En cuanto a la contaminación por látex en alimentos y medicamentos, vamos a ver que el látex es un material ampliamente utilizado y está aprobado por la FDA en Estados Unidos para su uso en aditivos alimentarios, envases y dispositivos médicos. Y se ha informado que puede llegar a presentarse alergia al látex, esto sobre todo por alimentos contaminados por trabajadores que usan guantes de látex, y también de otra manera es a través de medicamentos o incluso vacunas contaminadas por viales que contienen látex o por dispositivos médicos. En cuanto a la fisiopatología y manifestaciones, continuando, vamos a ver que las manifestaciones clínicas van a ser dependientes del tipo de reacción que se presente. Tenemos las reacciones no inmunológicas y las reacciones inmunológicas. En el caso de las no inmunológicas, estas van a ser sobre todo desencadenadas por la oclusión, la acumulación de humedad, la irritación mecánica o el pH alto del guante. Y clínicamente se va a manifestar como una dermatitis de contacto irritativa, presentando el paciente placas y fisuras eritematosas y escamas, sobre todo en la parte dorsal de las manos y en la zona interfalángica. Ahora, esto no tiene que ser solo en las manos, puede ser en cualquier sitio con el que entre en contacto el paciente. En cuanto a las inmunológicas, las podemos dividir en reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y de tipo 4. En la primera van a ser ocasionadas por el contacto con las proteínas del látex, mientras que en la hipersensibilidad tipo 4 van a ser ocasionadas por el contacto con los productos químicos o aquellos aditivos, estabilizadores que se agregan al látex en el proceso de fabricación. En el caso de hipersensibilidad tipo 1, vamos a tener que las manifestaciones van a variar mucho según la vía de exposición, ya sea cutánea, percutánea, mucoso parenteral, la cantidad y la característica de los alérgenos, así como el nivel de sensibilización y los factores propios del individuo. Y algo muy importante es que estas manifestaciones pueden llegar a empeorar tras cada exposición subsecuente. Ahora, de la hipersensibilidad de tipo 1 podemos tener manifestaciones localizadas y generalizadas. En cuanto a las localizadas, tenemos principalmente urticaria de contacto. Y en cuanto a las sistémicas, tenemos a la urticaria generalizada, rinitis, conjuntivitis, asma y anafilaxia. En cambio, en las reacciones de tipo 4 tenemos manifestaciones que pueden ser agudas o tardías. En el caso de las agudas, van a ser dermatitis de contacto alérgicas, en donde vamos a encontrar placas que son pruriginosas, eritematosas, escamosas, con posibles vesículas y costras. Y estas se presentan de 24 a 48 horas tras el contacto. Y manifestaciones tardías, como puede ser la dermatitis alérgica crónica, por contacto, en donde lo que vamos a observar en piel van a ser placas liquenificadas, eritematosas y escamosas en el sitio de contacto. Entonces vamos a tener que estas reacciones las vamos a poder describir en 3 tipos de alergia al látex. Vamos a ahondar un poquito en cada una de las que mencionamos. Tenemos a la dermatitis de contacto irritativa, que va a ser la reacción cutánea asociada al guante de látex con mayor frecuencia,
como mencionábamos, es una reacción inflamatoria de tipo no inmunológica, con signos y síntomas que van a aparecer de minutos a horas tras la exposición. Y las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar, como mencionábamos, son piel seca, eritematosa, piel engrosada, escamosa y fisurada, en donde el paciente va a presentar prurito y además ardor. Y algo importante es que estas lesiones y los síntomas no se van a extender más allá del área directamente expuesta, ¿ok? Es importante también mencionar que esta no va a requerir de una exposición previa y usualmente va a estar relacionada con los aditivos químicos que mencionábamos. Los carbamatos, los benziotiazoles, antioxidantes y los TURAMs. En el caso de la dermatitis de contacto alérgica, a diferencia de la previa, esta va a tener bordes mal definidos y va a acompañar de un prurito muy intenso. Esa es una reacción inflamatoria inmunológica. Va a requerir una sensibilización primaria y los alérgenos implicados sobre todo son los TURAMs y los benzotiazoles que van a estar involucrados en el proceso de vulcanización de caucho y los tiocarbamatos y las fenilendiaminas que van a ser sobre todo estos aditivos antioxidantes. Esta dermatitis de contacto alérgica se va a presentar en una serie de 3 fases, una fase aguda, subaguda y fase crónica. En la fase aguda, como mencionábamos, va a aparecer de 24 a 48 horas tras el contacto. Hay lesiones eritematosas, edematosas, sobre las que van apareciendo pequeñas vesículas que se rompen y llegan a dejar costra. En la fase subaguda, este componente vesículo exudativo va a empezar a presentar descamación, y en una fase crónica no vamos a encontrar vesículas, pero lo que vamos a encontrar es una descamación y liquenificación importante de la piel. Hablando de una presentación no tan frecuente de dermatitis de contacto alérgica, va a ser que algunos pacientes pueden llegar a experimentar un involucro facial muy marcado, que sea causado por guantes y que en sí no hay una participación de las manos, ¿ok? Hay pocos casos reportados de esta dermatitis de contacto alérgica en donde la erupción o el rash únicamente va a ocurrir en regiones distantes al sitio de exposición. Y eso sobre todo se puede dar en aquel personal que se pone y se retira los guantes de manera frecuente. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Lo que sucede es que los productos químicos que se encuentran en el caucho se van a transferir desde las manos a los párpados a través de un breve contacto. Pero estos se van a eliminar de manera subsecuente al este personal o esas personas lavarse las manos, pero lo que va a suceder es que los alérgenos sí se van a quedar en cara, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Esto se describe que puede ser porque la piel facial, al ser mucho más delgada que otras zonas, puede tener un umbral mucho más bajo para la provocación de la dermatitis por contacto alérgica, a comparación de la piel de las manos, que es un poco más gruesa. Y esto puede ser variante debido a las diferencias en la penetración de los químicos del caucho. Hablando ahora acerca de la dermatitis de contacto alérgica por aerotransporte, esta de igual manera va a ser causada por todos estos químicos que se agregan. También es infrecuente y hay pocos casos reportados, y esta está dada por sensibilización por contacto directo con la piel de manos, con consiguiente aparición de dermatitis facial y periorbital tras el contacto aéreo. Por ejemplo, la paciente de esta imagen es una, lo obtuve de un artículo, es un femenino de 48, 50 años de edad, que ya era una técnico dental. Anteriormente ya había presentado dermatitis en manos, e incluso en cara, y había sido tratada con corticosteroides tópicos durante ese tiempo. Posterior a esto, y debido a que reincidían estas manifestaciones en piel, fue valorado por un alergólogo y se le hicieron pruebas de parche y se identificaron que algunos aditivos encontrados en los guantes eran los ocasionantes y no como tal la alergia al látex, esto realizado por pruebas Frick. Pero lo que hace la paciente, bueno, es retirar el látex, los guantes de látex, no entrar en contacto con nada de ello. Sin embargo, trabajaba en una
pequeña oficina como técnica dental con una compañera, y la compañera sí utilizaba estos guantes de látex. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al estar en un entorno donde siguen estando estos químicos aerolizados, la paciente seguía estando en contacto con y por lo tanto seguía manifestando estas lesiones cutáneas. Por lo que es muy importante considerar que en los casos de dermatitis de contacto periorbital, en las que el paciente se encuentra en un entorno donde a lo mejor ella no está en contacto, pero se manipule el caucho, en este caso los guantes de látex, especialmente si no hay ninguna otra exposición causal obvia, como por ejemplo puede ser el uso de cosméticos, que muchas veces también van a contener todos estos productos químicos. Muy bien, continuando con la dermatitis de contacto alérgica, vamos a tener que el riesgo de penetración de las proteínas de látex en la piel intacta va a ser menor al 1%, pero el riesgo va a aumentar hasta en un 23% cuando esta piel se encuentra dañada. Y lo anterior va a constituir la razón por qué las personas que tienen dermatitis atópica presentan una propensión a producir IgE específica de látex y van a correr un mayor riesgo de desarrollar alergia a látex. Vamos a tener que la tasa de sensibilización en pacientes con alergia a látex va a ser del 3 al 9.4%. Hablando ahora acerca de la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, vamos a tener que estos síntomas se van a presentar de forma inmediata en los primeros minutos. Va a requerir de una sensibilización previa y es mediada por IgE específica contra las proteínas de látex. Vamos a tener manifestaciones localizadas y manifestaciones sistémicas, como ya lo mencionábamos. En el caso de las manifestaciones localizadas, la urticaria de contacto inmunológica va a ser la manifestación más frecuente de alergia a látex y puede ser incluso la única manifestación o puede llegar a preceder a las manifestaciones respiratorias o sistémicas, en especial en aquellos pacientes que son atópicos. Y el látex pues va a ser la causa más común de urticaria de contacto ocupacional. Y esta, al entrar en contacto con mucosas, puede llegar a desencadenar angioedema. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, vamos a tener que las reacciones anafilácticas pueden producirse en procedimientos médico-quirúrgicos como lo pueden ser cirugías, intervenciones ginecológicas e incluso valoraciones dentales. Y estas se van a atribuir a la liberación de los alérgenos durante el procedimiento quirúrgico por los guantes quirúrgicos o instrumentos que puedan llegar a contener el látex, especialmente los catéteres y las sondas. Como ya habíamos mencionado, el 19% de todas las reacciones anafilácticas se van a dar en el entorno quirúrgico y este porcentaje es mucho más alto en niños. El látex va a ser la segunda causa de anafilaxia intraoperatoria después de los relajantes musculares. El colapso cardiovascular va a ser la forma más común de presentación, sobre todo en aquellos pacientes que ya se encuentran anestesiados, y también es frecuente que presenten rash o broncoespasmo. Y las reacciones al látex van a ocurrir sobre todo en la fase de mantenimiento de la anestesia. En cuanto al síndrome de látex fruta, este se va a deber a la alta reactividad cruzada entre proteínas de látex y proteínas similares que se encuentran en frutas y verduras. Su incidencia realmente es variable. La fruta mayormente implicada va a ser el aguacate, pero la relevancia de la sensibilización de la fruta va a variar sobre todo con la dieta del paciente y los antecedentes culturales que éste tenga. Otros alimentos asociados van a incluir el plátano, el kiwi, la nuez de castaña, el tomate, la papa y el mango. Y se reporta que hasta un 50% de las personas que tienen alergia al látex pueden llegar a tener alergia alimentaria. Los alimentos que tienen una mucho menor implicación son la manzana, el betabel, el trigo sarraceno, el trigo, harina, zanahoria, los cítricos, la toronja, avellana, lechuga, durazno, cacahuate, entre otros. Estos van a ser sobre todo los alérgenos de importancia que presentan reactividad cruzada dentro del síndrome de látex fruta. Como ya lo habíamos mencionado en la tabla anterior, va a haber reactividad cruzada con el Ficus benjamina, sobre todo con estos alérgenos, la Ambrosia artemisifolia, la nuez de castaña, el abedul o el olivo.
Incluso se llega a reportar que puede llegar a haber reactividad cruzada con algunos hongos. Y las frutas y vegetales que ya mencionábamos con estos alérgenos en específico. FB2, FB5, 6.01 y 0.2, 11, 8, 7 y 12. En cuanto al diagnóstico, este se va a realizar en base a una historia médica detallada, un examen físico y la realización de pruebas in vitro, in vivo. El interrogatorio siempre se debe dirigir a la búsqueda de síntomas tras el contacto con el látex, eritema, prurito, urticaria, tos, estornudos, sibilancias, datos de anafilaxia, indagar si el paciente tiene atopia, si tiene alergia a otros compuestos, si ha presentado cirugías previas y cuántas han sido, si ha estado en contacto durante procedimientos con látex, y identificar si este paciente en particular se puede entrar dentro del grupo de alto riesgo. Y de igual manera hay que interrogar si el paciente llega a presentar síntomas de alergia con el consumo de plátano, kiwi, higos, papaya, aguacate y nuez. La Asociación Americana de Alergia al Látex ha publicado una excelente herramienta que es un cuestionario que evalúa los factores de riesgo para dermatitis de contacto, urticaria de contacto, reacciones a aerosoles e historial de reacciones sugestivas de alergia al látex. Y este cuestionario realmente es muy sencillo y se puede utilizar durante la consulta para poder identificar a estos pacientes de una manera rápida. En cuanto a los métodos diagnósticos, vamos a tener que, primero que nada, tenemos a las pruebas cutáneas, que son las pruebas PRIC con los alérgenos o el extracto alergénico, y las pruebas de parche. Vamos a tener que las pruebas cutáneas, la prueba cutánea como tal, va a ser el método diagnóstico de primera línea, es el de elección y va a tener una sensibilidad del 93% y una especificidad muy alta del 100%. En cuanto a las pruebas de parche, estas se van a utilizar sobre todo cuando estemos sospechando que haya reacciones de hipersensibilidad retardada por los mismos aditivos de látex que comentábamos. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos pruebas cutáneas negativas y una historia clínica positiva? Podemos proceder a hacer o a realizar una IG específica contra el látex. El punto de corte establecido es de 0.35 kilounidades. Este tiene una sensibilidad bastante buena del 97%, pero una especificidad un poco más baja que la prueba cutánea. Esto realizado por Immunocat. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar si también tenemos este estudio negativo, pero el paciente en su historia pues sigue teniendo síntomas compatibles al tener la exposición con el látex? Pudiésemos llegar a realizar una prueba de provocación. Y esta puede ser con pruebas de guantes o una prueba de provocación bronquial específico. En el caso de la prueba de guantes, lo que se va a hacer es que vamos a colocar un guante en un dedo y el tiempo de exposición va desde 15 minutos a 2 horas. Y si el resultado llega a ser negativo únicamente en esa zona donde aplicamos el guante, vamos a colocar el guante completo en toda la mano del paciente. Y vamos a tener un control negativo que va a ser aplicar un guante ya sea de vinilo o nitrilo en la otra mano del paciente. Se va a considerar positiva cuando el paciente llega a presentar prurito, eritema, vesículas, incluso pueden llegar a presentar síntomas respiratorios y reacciones graves como anafilaxia, por lo que esta se debe hacer en un entorno hospitalario bajo una vigilancia estrecha. De igual manera, la prueba de provocación bronquial específica también tiene que llevarse a cabo en un entorno de estas características. Y en el primer método se van a utilizar extracto de látex acuoso y un nebulizador. Esos extractos van a ser aerolizados y van a ser inhalados por el paciente. Y la otra opción o el otro método que existe es que se agiten los guantes que tienen polvo, ¿ok? Esto con la finalidad de generar aerolización de este polvo de látex. Y posterior a esto, se evaluaría la función pulmonar y ver si presenta el paciente síntomas bronquiales o no. Estas pruebas de provocación se consideran el gold standard. Sin embargo, como mencionaba, tiene que realizarse bajo vigilancia médica estrecha y bajo un entorno, ahora sí que
bastante vigilado, sobre todo por el riesgo que hay de que pueda ocurrir una anafilaxia. Y para el diagnóstico de reacción cruzada de alimentos tenemos las pruebas prick to prick, en el cual en esta prueba de prick se utiliza la fruta fresca, que el paciente refiere a que se involucra en el síndrome de alergia alimentaria, y este va a mostrar una concordancia del 80% con el diagnóstico clínico. Esta es bastante simple, tiene un bajo costo y es bastante reproducible para poder confirmar la sospecha clínica de nuestro paciente. En cuanto al diagnóstico resuelto por componentes, vamos a tener que en primera instancia se van a realizar pruebas cutáneas. Si llegamos a tener una prueba cutánea negativa, realmente que el paciente tenga alergia al látex, pues va a ser prácticamente bastante baja la probabilidad. Pero en dado caso que nuestro paciente tenga una prueba por prick o prueba cutánea positiva, podemos proceder. Voy a acercar un poquito para acá, para explicarles un poquito mejor, porque se me hace que están muy chiquitas las letras. Ok. En dado caso que nuestro paciente efectivamente tenga una prueba positiva, ya tenemos evidencia de que hay sensibilización y vamos a aplicar este diagnóstico de resuelto por componentes o diagnóstico molecular, en donde los alérgenos que se van a utilizar van a ser FB5, FB60.1, FB1 y FB3. En dado caso que esta prueba resulte positiva, vamos a evidenciar que el paciente es muy probablemente que tenga una sensibilización clínicamente relevante al látex. Y la indicación aquí sería que el paciente evite por completo los productos que contengan látex, y se debe de educar al paciente en cuanto a esto, qué productos puede él entrar en contacto y con cuáles no, e incluso también educarlo para la reactividad cruzada que se pueden presentar con algunas frutas. Y en el caso de que esta sea negativa, vamos a utilizar otros compuestos que van a ser glicoproteínas para poder diferenciar si el paciente tiene o no alergia o está sensibilizado o no, y además el extracto de FB8. Si este paciente llega a tener una prueba negativa, hay que realizar pruebas con alérgenos menores relevantes, en este caso FB11. Si esta prueba resulta positiva, la relevancia clínica de que este paciente tenga sensibilización es muy poco probable, pero pudiese llegar a haber reactividad cruzada con otro tipo de plantas, porque lo que es muy importante en este grupo de pacientes, informarles acerca de las posibles reactividades cruzadas que puede haber con las frutas, y realmente la evitación al látex no va a ser como tal necesaria como en el otro caso de los pacientes, ¿ok? En dado caso que estas sean positivas, lo que va a suceder es que en este caso también la relevancia clínica de que el paciente esté sensibilizado al látex va a ser muy baja, ¿ok? Y en este caso el paciente lo único que tiene que hacer es puede llevar a cabo sus actividades de igual manera que lo hacía antes, y no va a ser necesario que como tal elimine por completo el contacto con el látex, ¿ok? Y en el caso de que encontremos que hay una sensibilización a algunos componentes, como lo pueden ser FB1, FB5, 6.01, 6.02, estos sobre todo se van a asociar con fenotipos clínicos graves y se van a expresar como tal una alergia genuina al látex. Y como mencionábamos, la sensibilización a otros componentes, como puede ser FB8, son pacientes que van a cursar prácticamente con síntomas leves o incluso van a cursar asintomáticos. En cuanto al manejo de la alergia al látex, primero que nada, hay que establecer medidas de prevención primaria, y esto va a ser sobre todo evitar la exposición en personas no sensibilizadas, pero como mencionábamos, es casi imposible no entrar en contacto con el látex. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué estrategias podemos implementar en aquellos pacientes que ya estén sensibilizados? Educar al paciente, evitar su exposición por completo o en la medida de lo posible, y utilizar productos alternativos. Como tal, cuando tenemos un paciente que ya tuvo el contacto con los productos de látex, pues hay que establecer un tratamiento sintomático, ver si es candidato a inmunoterapia o incluso ponderar
que se inicie el uso de biológicos y en esto únicamente en casos muy específicos. En cuanto a la educación del paciente alérgico al látex, en cuanto a la evitación, los sujetos que tengan el diagnóstico de alergia al látex deben de evitar el contacto de todas maneras, piel, mucosa, incluso inhalado. Y todos estos pacientes se les debe de prescribir ya sea un autoinyector de adrenalina o que ellos carguen con su jeringa precargada o ampolleta de adrenalina. Esto incluso si nunca han presentado una reacción anafiláctica. En cuanto a la educación, como mencionábamos, hay bastantísimos productos que contienen látex. Escribirle al paciente en una lista todos los productos que lo contienen realmente no es factible y sobre todo porque podemos, en vez de ayudar al paciente, lo vamos a estresar más, ¿ok? Entonces, brindar orientación sobre qué productos o qué productos podrían ser un producto de alto riesgo va a ser muy importante. Y también educarlos a revisar las leyendas de los productos o las etiquetas, aunque como sabemos, estas no van a ser obligatorias para todos los fabricantes de este tipo de productos. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar a nuestro paciente acerca de los productos de alto riesgo y de bajo riesgo? Vamos a tener que los productos de alto riesgo van a ser aquellos productos que estén fabricados por un proceso de inmersión con vulcanización a bajas temperaturas para poder reticular el polisupreno, que contiene las proteínas importantes alergénicas y que se van a encontrar intactas en el producto final, en la fabricación. Y alrededor del 10 al 12% de los productos que contienen látex van a ser elaborados por este medio. ¿Qué le podemos decir al paciente de una manera sencilla en el que él pueda entender? Que los guantes de látex, obviamente, los preservativos, globos, sondas vesicales, torniquetes, los adhesivos, las pelotas de Kush, que son estas pelotitas, y algunos juguetes de goma pueden ser los que son productos de alto riesgo. En cambio, los productos de bajo riesgo, vamos a tener que la mayoría de los productos de caucho se van a vulcanizar con calor a temperaturas muy elevadas durante largos periodos de tiempo. Y lo que va a suceder es que gran parte de las proteínas alergénicas se van a desnaturalizar y se van a encendir en pequeños péptidos. Para el paciente, el producto más obvio para que él nos pueda entender es el neumático del coche. Este realmente es un producto de muy bajo riesgo que no le va a generar o le va a desencadenar alguna reacción. Entonces, enseñar al paciente a poder diferenciar esto va a ser muy útil para evitar que presente reacciones alérgicas y para reducir también la ansiedad acerca de desarrollar anafilaxia durante sus actividades diarias de la vida. Ese es un listado, no les voy a mencionar todos y realmente no son todos los productos que contienen látex, ¿ok? Pero estos son los principales, por así decirlo, que se encuentran en el entorno médico hospitalario: guantes, estetoscopios, puertos de tubos intravenosos, émbolos de jeringas, gafas de protección, drenajes y tubos para heridas, barreras bucales, las que utilizan los dentistas, las agarraderas que se encuentran en las camillas, las suelas de los zapatos, máscaras faciales utilizadas en los pacientes para el suministro de oxígeno, los colchones en las camillas, las jeringas de bulbo, torniquetes, entre otros. En cuanto a los productos encontrados en casa, lo más frecuente son los globos, borradores, plumas, crayones, plastilinas, pegamentos, botellas o termos que sirven para mantener el agua caliente, los chupones, las tetinas de biberón, empuñaduras de raquetas, bicicletas, la herramienta de jardín, los juguetes que pueden tener los niños que contengan goma, el equipo deportivo, alfombras, el elástico que se encuentra en la ropa, incluso en los pañales, bombillas de cuentagotas, que son las de los medicamentos pediátricos en la presentación pediátrica. La bombilla de goma es con lo que la pipetita, y la bombilla de arriba con lo que administramos el medicamento. Alfombrillas para mouse, zapatos, ropa interior. O sea, realmente vemos que está prácticamente en todos lados, ¿ok?
Ahora, tenemos situaciones complejas en pacientes con alergia al látex. Y estos van a ser principalmente los eventos quirúrgicos. Y para esto existen estrategias de evasión exitosa, principalmente en el quirófano. ¿Ok? ¿Y esto en qué va a consistir? Que es importante avisar a todo el personal de salud que va a participar en la intervención quirúrgica. Todo el personal debe utilizar ropa limpia y libre de látex. Se debe llevar una limpieza y un mantenimiento adecuado del lugar donde se va a realizar el procedimiento. Se debe programar la cirugía en el primer turno de la mañana, y esto porque los aeroalérgenos de látex se van a encontrar en sus niveles más bajos. Si el paciente no puede ser el primer paciente que pasa quirófano en el día, se debe reservar un espacio de al menos 90 minutos después del caso anterior para disminuir el antígeno de látex que se pueda encontrar aerolizado. Idealmente, utilizar un pabellón sin uso las últimas 24 horas, retirar todo el material que pueda contener látex, cintas adhesivas, jeringas plásticas, frascos de biopsia, tubos de aspiración de humo, electrobisturí. El material que no se pueda retirar debe ser cubierto al 100% con tela. Se debe utilizar material libre de látex como jeringas Carpuller, guantes de vinilo o de nitrilo o neopreno. Se deben de utilizar anestésicos de baja capacidad histamino-liberadora, como lo es la lidocaína y la mepivacaína, cuando sea posible. Y en casos determinados se pueden premedicar a estos pacientes con antihistamínicos y corticosteroides 72 horas antes de la cirugía. Y quise ponerles aquí, para revisar posteriormente ustedes, un protocolo hospitalario para el paciente alérgico al látex. Este se lleva a cabo en Australia, y viene desde cómo se debe preparar el quirófano, cómo se debe llevar a cabo la preparación estéril de todo el equipo que se va a utilizar, acerca también del equipo de anestesia, todo lo que se debe verificar que no contenga látex, mascarillas, bolsas de reinspiración, tubo de salida de gas, equipo para montaje de catéteres, cánulas orales, a lo mejor algunas cosas que pensaríamos que pues realmente no van a contener látex y sí las contienen. Incluso sobre el traslado del paciente, cómo se debe trasladar el paciente, que el personal debe estar avisado, que si el paciente tiene que llevar cubrebocas, que el cubrebocas no contenga elástico, que este paciente no debe contener ningún tipo de ropa desechable porque incluso puede llegar a contener látex también. En cuanto al traslado de este paciente desde su habitación hasta la sala de anestesia o a la sala de operaciones, y que este paciente pues no se puede encontrar en una sala de espera donde se esté manipulando el látex, ¿ok? Durante el tiempo quirúrgico también, sobre todas las medidas que debe llevar el personal de enfermería, los médicos que van a realizar la cirugía, si se debe de estar movilizando la gente hacia adentro o hacia afuera del quirófano. También acerca de, durante el tiempo de recuperación, si el paciente va a pasar inmediatamente a una sala aparte de recuperación en donde haya más pacientes y haya manipulación de látex, o el paciente se va a quedar en quirófano o va a pasar directamente al cuarto. Todo eso es un protocolo muy específico, paso a paso, en donde enfermería en conjunto con los médicos pues deben de estar enterados para evitar en estos pacientes que ya tienen un diagnóstico y además que cursen con reacciones graves, se evite que estos sean afectados por una mala manipulación del látex. Ahora, en un mundo ideal tendríamos todos los productos libres de látex, pero la realidad es que es difícil. Es difícil en ocasiones que en un hospital se contengan todo lo que se va a utilizar durante la cirugía, que sea libre de látex, pero al menos se debe de intentar conseguir todo el material, intentar cambiarlo por material libre de látex, y aquello que no se pueda, y si es posible, cubrirlo. ¿Ok? En cuanto a material alternativo, pues los principales en cuanto a guantes, pues se pueden utilizar guantes de vinilo, de tactilón, nitrilo, estireno y butadieno. Y en cuanto a preservativos, de poliuretano. Aquí les dejo una lista que encontré bastante padre. Es de Canadá, pero nos hace un listado de todos los artículos que podemos utilizar en casa que son libres de látex. Vienen las marcas en específico, la presentación en específico.
Realmente no encontré algún listado aquí en México que nos diga como tal, este producto y esta marca con esta presentación puede utilizar un paciente que tenga diagnóstico de alergia al látex. Pero me pareció bastante interesante que podamos como quiera tener a lo mejor a nuestro alcance este tipo de listados donde podamos recomendar al paciente. A lo mejor no los va a conseguir aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, pero sí pueda tener acceso a solicitarla en otro país y que se les sea enviado. En cuanto al tratamiento sintomático, la farmacoterapia se debe prescribir en función de las manifestaciones clínicas y su gravedad, y los pacientes pueden requerir de un régimen de medicación diaria que puede incluir antihistamínicos, estabilizadores de mastocitos y o antagonistas de los receptores de leucotrienos. Vamos a tener que en aquellos pacientes que tengan asma inducida por látex o asma ocupacional, se pueden utilizar broncodilatadores de acción prolongada, beta-agonistas, corticosteroides inhalados y la combinación de los mismos. Para aquellos pacientes que puedan llegar a manifestar reacciones gastrointestinales predecibles y recurrentes, se pueden utilizar antihistamínicos anti-H2. Para aquellos pacientes que tienen exposiciones agudas y cutáneas al látex, se pueden utilizar antihistamínicos anti-H1 por vía oral, según sea necesario, y en el caso de dermatitis por contacto, como sabemos, los esteroides tópicos son la piedra angular. En el caso de anafilaxia, pues utilizar adrenalina. Ahora, ¿cuál es el papel que tiene la inmunoterapia en la alergia al látex? Sabemos que esta es la única terapia dirigida para modificar el curso natural de la enfermedad, las enfermedades alérgicas, al inducir una tolerancia, cambiando un perfil TH2 a un TH1, esto a largo plazo, y sobre todo con la posibilidad de poder reducir la gravedad de los síntomas de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, la inmunoterapia específica nos puede ser útil sobre todo en ciertos escenarios, que son aquellos pacientes atópicos seleccionados de alto riesgo, en quienes la evitación sabemos que va a ser difícil o va a ser bastante impráctica, en individuos que presenten cuadros graves por exposiciones inadvertidas, cuando no es factible poder cambiar a productos libres de látex, ya sea debido al costo o a la falta de alternativas aceptables sin látex, que este es un punto muy importante, y posiblemente para pacientes con síndrome de látex fruta. Se ha demostrado que la desensibilización sí lleva a una mejora en las reacciones cutáneas, en la rinitis y el asma, pero no parece ser efectiva en los niveles séricos de IgE específica, y los efectos adversos que esta inmunoterapia lleva realmente no motiva a que se difunda o a que se practique. En el caso de la inmunoterapia sublingual se ha demostrado su eficacia, sin embargo, realmente no se han visto cambios significativos en los niveles de IgE, IgG4 o en la prueba de activación de basófilos que ayudan a predecir su eficacia a largo plazo. Y además que en particular con la inmunoterapia sublingual se han descrito casos de esofagitis eosinofílica, y además el extracto del látex no se encuentra disponible comercialmente en nuestro país para poder realizar este tipo de inmunoterapia en específico. En cuanto al uso de biológicos, hasta la fecha solamente hay un estudio que muestra el tratamiento con el anticuerpo monoclonal anti-IgE, que es omalizumab, en donde se ha visto que tiene efectos antialérgicos a nivel ocular y cutáneo, sobre todo en aquellos pacientes con alergia al látex en el entorno ocupacional. En otro estudio se reporta su uso con buenos resultados en pacientes con síndrome de látex fruta, esto en un seguimiento a 4 años. Sin embargo, aún se requieren de más estudios para evaluar qué tan rentable es este tratamiento, sobre todo cuando la exposición laboral no permita que el látex pueda ser evitado en su totalidad. Y ya para finalizar, en cuanto a conclusiones, sabemos que a pesar de que la prevalencia de alergia al látex a nivel mundial es baja, esta seguirá creciendo conforme se continúe su exposición. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 van a representar una complicación frecuente en el entorno médico-quirúrgico. El abordaje incluye realizar pruebas cutáneas y serológicas. El gold standard es la prueba de provocación. Sin embargo, esta se considera que tiene un alto riesgo de causar anafilaxia, por lo que su uso es bastante limitado.
El pilar de tratamiento hoy en día va a continuar siendo evitar el contacto con el látex, y el único tratamiento que sabemos que puede modificar la evolución natural de la enfermedad es la inmunoterapia. Pues sin embargo vamos a requerir de muchos más estudios clínicos para poder establecer vías más seguras y efectivas para su aplicación. Esto sobre todo con el uso de extractos que se encuentran estandarizados. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias.